Buen día a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal el fin de semana? Tengo algunos pequeños comentarios antes de arrancar con la clase de hoy. Primer comentario es, no prendí los aires, porque cuando entré ya no era la misma sofocación insoportable de la semana pasada. Pero bueno, entré, estaba solo, vacío. Ustedes vayan viendo y vayan cantando el termómetro y si creen que es necesario prender los aires, me avisan, los prendo o los prenden ustedes. ¿Estamos? ¿Cómo creen que está ahora? Tolerable por ahora. Bueno, vamos a ver si hace falta o no. Segundo comentario, tuvieron el jueves, creo, las notas de la primera evaluación. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Sensaciones? Bien. Sí, siempre se pueden ver las evaluaciones. Para eso están, entre otros, los horarios de consulta. ¿Saben los horarios de consulta? En la página, yo sé que antes estaban ahí, pero cuando arrancamos el año dijeron que ya nos iban a avisar, íbamos a definir los horarios. Bueno, por eso, en base a lo que me dijo Jean Pablo recién, digo, capaz que no sepan los horarios de consulta. Bueno, los horarios de consulta, en teoría, a mí me dijeron que los definieron en la primera clase práctica. Puede ser ese director. Bueno, pues sí. Y de todas maneras están subidos en la página web. O sea, ustedes van a la página web. Arriba tienen todo un menú. Uno tiene información, asignatura, información, una cosa así. Y ahí están puestos los horarios de consulta. Que recién revisando con Jean Pablo vi que hay 2 consultas hoy. O sea, una consulta de 12 a 13, no sé si les sirve, y la otra consulta de 15:30 a 17:30. Y hay otra consulta el viernes. Entonces, la moraleja de todo esto es, por un lado, contarle los horarios de consulta. ¿Estamos? Para que si alguno no sabía, ahora lo sabe. Segundo, mostrarles dónde pueden ver los horarios de consulta. En la página web están publicados. Por si ahora se olvidan o no me han entendido, no sé qué cosas, van y los buscan. Y tercero, en base a lo que me ha dicho Alejandro, es que las consultas, además de preguntar por los prácticos, por todas esas cosas, pueden ver las evaluaciones que ya rindieron, siempre. Si no es la consulta, después, bueno, me buscan a mí, también después de clase, yo también puedo, o en cuanto me vean por el pasillo, a mí, o a Ingeniero Volentini, a cualquiera de la cátedra, si los prácticos están, porque a veces no necesariamente están en el laboratorio, no hay ningún drama en que cualquiera se les muestre. ¿Está claro? Tercera observación antes de arrancar, y última, no sé si se enteraron, pero el viernes se murió Gordon Moore. ¿Saben quién es Gordon Moore? El de la ley de Moore. Se murió el viernes, ya con unos 80 años, 90 años cuando tenía, ¿ya? Pero a la larga es, creo yo, uno de los pioneros de lo que es la computación hoy en día. Entonces, no es que merezca un minuto de silencio, demás, pero ha sido importante. Y sobre todo el dato llamativo es que el tipo se murió y la ley de Moore todavía sigue vigente, digamos, o sea, un desacelerado no, pero lo que él tiró hace 50 años, 60 años el tipo ya, sigue vigente hoy en día y lo sobrevive a él inclusive, digamos. Interesante, así que por lo menos va un pequeño reconocimiento, digamos, para lo que fue, creo que un fundador de Intel y creo yo, pionero de todo lo que estamos viviendo, digamos. Entonces, no quería dejar de mencionarlo, digamos. Ya que lo enseño en la clase, decir, bueno, justo se murió el viernes, digamos. ¿Qué va a hacer? Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con lo que es la clase de hoy. Y siempre empezamos repasando lo de la clase pasada. Y la pregunta que siempre hago yo es, ¿hay alguna duda, alguna consulta relativa a lo que vimos en la clase pasada? ¿Han visto el video esta vez de la clase pasada? ¿Se escucha mejor? Ya bajé el micrófono. ¿Alguien más de Jean Paolo ve el video de la clase pasada? Bien, José. Siento que se corta una parte se cortaba y la consulta de los chicos
No se escucha nada, se escucha bajito. A los chicos no se les escucha nada. Fíjense que esos micrófonos que están ahí arriba, ¿lo ven? Esas lucitas blancas, son los micrófonos ambientales. Si ustedes los ven blancos, es porque están dando. Cuando yo los apago, no sé si apreté uno o dos veces, ahí. Cuando están rojos, están apagados, ahí no se les va a escuchar nada. Si están blancos, es porque están prendidos. Para mí, si no los escucha, son por los aires y los ventiladores. Pero, de vuelta, o sea, hay que ir probando. Entonces, ahora estamos sin aire. Entonces, después escuchen la clase de hoy y vean, se escuchan un poquito mejor. Yo creo que como están los ventiladores a la par de los cosas, igual no se los va a escuchar. Pero creo que es por una cuestión de otros ruidos. Y si se corta mi audio, se corta el video, el audio. Un poco entrecortado, pero de una vez, dos veces, 3, 4 segundos pasa. Mira vos. Casi nada. Habrá que estar atento. De todas maneras, si ven que se repite, avisen y vemos qué es lo que pasa. ¿Alguna duda entonces? ¿No? ¿Qué vimos en la clase pasada? Terminamos el tema 2, viendo la tercera P, que es consumo de energía, que tenía esa fórmula, que lo que me interesa a mí es que son varios factores, la cantidad de transistores, cuantos más transistores haya, más consumo de energía haya, va a haber la frecuencia, que también es lineal, y la tensión al cuadrado, o sea, cuanto mayor tensión haya, mayor consumo de energía va a haber, pero no de manera lineal, sino de manera cuadrática. Adelante, vimos después que les conté yo un poco de historia sobre la Powerwall, la pared con la que se chocaron los diseñadores, el fin del escalamiento de Dennard, del Dennard Scaling. Estas dos cosas motivaron alrededor del 2004-2006 un cambio de paradigma. ¿Qué me refiero con un cambio de paradigma? Se empezó a tener el consumo de energía como un criterio fundamental. Ahora yo les enseño las 3P, antes eran las 2P. Entonces, hace casi 20 años, 15, 20 años, cambió la forma de diseñar los procesadores y la arquitectura de computadoras y se empezó a considerar la tercera P de Power. Después empezamos a ver el tema 3, que es paralelismo y pipelining, las últimas dos técnicas generales de herramientas. Vimos paralelismo, que es una técnica que sirve para aumentar la productividad, pero multiplicando recursos, o sea, o agregando recursos. O sea, cuando tenía, en vez de poner un albañil, pongo 2 albañiles, en vez de poner un cajero, pongo 3 cajeros, en vez de poner un obrero en general o estudiante, pongo 4 unidades de trabajo para realizar una tarea. De esa manera puedo hacer la tarea más rápido o puedo hacer más tareas en la misma cantidad de tiempo, que es lo que mejora la productividad. Vimos dos métricas para evaluar cuán bueno era el uso de paralelismo. Una de ellas es la aceleración. ¿Cómo se calcula la aceleración? El tiempo serie, lo que demoraba con hacerlo con un solo trabajador, dividido en el tiempo en paralelo, que es lo que demoró en hacerlo con los n trabajadores que yo ponga. Esta es la misma ecuación de performance que veníamos viendo, solamente que apenas tuneadita para que sea esto, pero es la performance. Paralelo con respecto al original es el tiempo original dividido en el tiempo paralelo, porque siempre hemos visto que era inverso. La performance con respecto al tiempo. Y después hemos visto el rendimiento, que es cuánto trabajo se realiza sobre el máximo posible. Esto va a ser siempre un número entre 0 y 1, o entre 0 y 100%, y la idea es que sea lo más cercano a 100% posible. Hemos visto después el perfil de la tarea, que es una herramienta que nos permite determinar el máximo grado de paralelismo de una tarea. Nos permite tratar de abstraernos en la tarea general y en base a eso obtener el grado de paralelismo, nos permite obtener la duración mínima de la tarea, nos permite ver dependencias y nos da una pequeña facilidad en algunos casos para poder calcular el rendimiento como un cociente de áreas. De vuelta, ¿preguntas? Bueno.
Entonces sigo. Estaba ideal para tomar un quiz hoy después del viernes, que no habíamos tenido clase, pero bueno, me dijeron no, lunes a las 8 de la mañana, no sea tan malo. Si capaz que el quiz lo hacemos el miércoles. Capaz, vamos a ver. Ejemplos de paralelismo. ¿Dónde observamos nosotros paralelismo en arquitectura del computador, haciendo un poco más al grano? Primero, es muy fácil observar paralelismo en lo que es la organización interna del procesador. Hay muchos ejemplos. Uno es el que ustedes ya han visto en sistemas con micro de agregar más bases. Agregar más bases para hacer múltiples transferencias simultáneas es paralelismo. Donde antes yo hacía uno, porque tenía un camino, tengo dos caminos, puedo hacer dos. Eso es paralelismo. La clásica de los procesadores de múltiples núcleos, tengo un núcleo, de pasar a tener dos núcleos, es paralelismo. ¿No? Tiene un montón de salvedad y todo lo demás, pero es eso. Lo vemos en operaciones vectoriales. ¿Saben lo que son operaciones vectoriales? ¿Alguno capaz las escuchó nombrar? Son operaciones que trabajan directamente sobre vectores. Entonces ustedes tienen un vector de tamaño n, tienen dos vectores de tamaño n y quieren hacer una suma. ¿Qué harían normalmente ustedes, que saben programar? Harían un lazo que vaya iterando, ¿estamos? Y vaya haciendo las sumas de a una de los elementos del vector. ¿Está claro? Entonces, si yo tuviera una ALU que me demora t tiempo en hacer la operación, para poder hacer la suma de los n elementos de los dos vectores, necesito n por t. Pero ¿qué pasa si yo tuviera n ALUs? Pongo muchas ALUs, de algún modo en paralelo, ¿entiendes? Para que cada una me haga una suma de un elemento, como son todos los elementos independientes, yo podría hacer la suma de un vector en solamente un ciclo. Eso se usa bastante en lo que es placas de video y todo ese tipo de cosas, para acelerar. Otro ejemplo que ustedes ya hemos visto un poquito son lo que es entrada-salida. ¿Se acuerdan? Multitarea, como empezó a ver en el tema 1. ¿Qué hacíamos, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasaba con multitarea? Yo tenía un procesador, pero tenía que pedir un dato a disco. Si yo lo esperaba al dato del disco, el disco demora millones de ciclos. Entonces me demoraba un montón. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Hacía que el sistema operativo deje de usar o sea, saque del procesador el programa que yo estaba usando, lo ponga en algún lado en espera y le dé el procesador a otro. Y eso de tener y sacar y poner, y a la larga una especie de paralelismo, porque hay varios utilizando en ese caso el mismo recurso. ¿No? Entonces, se está haciendo dos cosas al mismo tiempo, el uso del procesador y el uso del disco. Pero estás usando otros recursos. Entonces estás como utilizando, decís, bueno, no utilizo solamente procesador, sino utilizo procesador, disco, todo lo demás, entonces así voy cambiando los recursos y es una especie de paralelismo. Diferente, pero son especies de ejemplos de paralelismo que ustedes pueden observar en una computadora. ¿Alguna otra pregunta? Con eso, digamos, terminamos de ver un poco de paralelismo y pasamos a ver pipelining. De vuelta a la introducción, ¿cuál es la idea clave de pipelining? El procesamiento en serie de Henry Ford. ¿Quién es el que había dicho Henry Ford? Tomás, que no ha venido hoy. Hacer un procesamiento secuencial de ciertas tareas y está inspirado en cómo se empezaron a fabricar los primeros autos hace más de un siglo. ¿No? La idea del pipelining es dividir una tarea en etapas. Esas etapas son secuenciales. O sea, primero se hace esto, después se hace esto, después se hace lo siguiente. Y la idea es ir solapando de algún modo su ejecución. O sea, no esperar a que una tarea pase por todas las etapas para empezar a usar las primeras, sino que a medida que se desocupa la primera etapa, ya puedo empezar a utilizar la primera etapa con otra tarea. ¿Se entiende? Lo vamos a ver igual en el ejemplo.
Entonces, la clave es empezar a utilizar un recurso apenas el recurso esté disponible. Y ahora la pregunta es, buenas. La pregunta es, pipelining, ¿es una técnica que mejora latencia o productividad? Acá Martina me dice bajito, por eso no se la escucha a Martina. Porque a Gata yo la escucho, digamos. Dice que mejora productividad. Después es cuestión de mejorar el audio y todo lo demás. Pero... Dice que mejora productividad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mejora latencia o productividad? Paralelismo mejoraba la productividad. Pipelining, ¿mejora latencia o productividad? Mejora la latencia, pensando puede empezar a hacer otra tarea. Claro. Claro, principalmente mejora la latencia que hace que mejora la productividad. Principalmente mejora la latencia, dice Luis, que es más o menos lo que decía Mauro. Y esa mejora la latencia me mejora la productividad. ¿Qué opina? Vayan opinan al revés. Y Martina me dice algo importante. La latencia me parece que en realidad va a demorar lo mismo. Intuitivamente le sale a ella. Entonces, ¿la latencia demora lo mismo o mejora la latencia? Hay un pequeño debate. La respuesta correcta, y vamos a ver ejemplo, es mejora la productividad. Las dos técnicas, tanto paralelismo y pipelining, las dos son enfocadas a mejorar la productividad. Ninguna de las dos mejora la latencia. Y de hecho vamos a ver que pipelining lo que puede hacer en algunos casos es empeorar la latencia. Pero aún empeorando la latencia de una tarea, vamos a mejorar la productividad del sistema en general. Que es más o menos lo que creo que quería decir Brian. Por ahí va. Las dos son técnicas para mejorar productividad. Ahora, hemos visto un ejemplo en sistema con micro. ¿Se acuerdan el ejemplo de la lavandería un poquito? Sí, parece que me estoy repasando. ¿Luis ha visto el ejemplo de la lavandería? Sí, lo viste. ¿Todos se acuerdan más o menos del ejemplo de la lavandería? ¿Qué es la idea de la lavandería? Hay 4 amigos, no importa, 4 tareas, que son lavar 4 bolsas de ropa, o cargas de ropa. Y los pasos para lavar son 3. Primero se lo lava, después se lo seca, después se lo dobla. Para eso tenemos un lavarropas, un secarropas y una estación de planchado y embolsado que tienen distintas duraciones. El lavarropa demora 30, el secarropa demora 40, la última etapa de planchado y embolsado demora 20 minutos. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo demora en total cada carga? Yo tengo que hacer un lavado de ropa, yo tengo que primero lavar, después secar, después planchar y embolsar. ¿Cuánto demora? 1 hora y media, 90 minutos. ¿Está clarísimo para todos? Sí, fuerte, así se escuchan los micrófonos. No se va a escuchar. Demora 90 minutos. Y ahora, ¿cuánto demorarían ejecutándose en serie las 4 cargas, las 4 tareas? Ejecutándose en serie. Yo tengo una demora 90, entonces las 4 demoran 90 por 4, 360 minutos. 6 horas. ¿Está claro eso para todos? ¿Alguno tiene alguna duda? Pregunten, porque si acá arrancamos mal, después no van a entender nada. Y ese es el ejemplito visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Arrancamos con la primera tarea, la ponemos en el lavarropa, una vez que termina el lavarropa la secamos, una vez que termina la planchamos y embolsamos, arrancamos con la segunda, secamos, lavamos, secamos, planchamos, embolsamos, arrancamos con la tercera, lavamos, secamos, planchamos, embolsamos, la cuarta, Entonces ven que tiene una escalerita. Y eso demora 30 más 40 más 20, multiplicado por 4. En total, 360 minutos. Ahí con ese grafiquito lo ven. ¿Cuál es el chiste
del pipelining. ¿Por qué lo ponemos este grafiquito y por qué lo repetimos? Porque es bastante útil para verlo. Es decir, ustedes están empezando la segunda tarea, el lavado, una vez que terminan la primera tarea, ¿no? Pero la clave es, yo para hacer esta tarea, para empezar esta tarea, empieza en el lavarropas. Entonces, ¿qué necesito? El lavarropas. ¿No? ¿Y cuándo está desocupado el lavarropas? El lavarropas está desocupado acá. O sea, una vez que esta pasa del lavarropa al secarropa, el lavarropa ya está desocupado. Entonces la pregunta es, ¿por qué espero este tiempo de acá al vicio? Yo podría arrancar a lavar la segunda tanda de ropa una vez que terminé de lavar la primera. No que terminé toda la primera, sino que terminé de lavar la primera. Entonces yo podría mover esto para acá. Y ahí es donde estamos, de algún modo, solapando las tareas. ¿Por qué? Porque cuando movamos me va a quedar una cosa así. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo acá? Lavo la primera, seco la primera, plancho y guardo la primera. Pero cuando termino la primera, empiezo a lavar la segunda. Después termino la segunda, seco la segunda, plancho la segunda. Cada una va siguiendo exactamente igual. Y lo que dice Martín acá de a la larga, todas demoran 90, todas siguen demorando 90. No mejora la latencia hasta acá de cada una de las tareas. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo acá, o acá, fíjense en este instante, ¿cuántas tareas estoy haciendo en simultáneo? Estoy haciendo 3 porque estoy planchando la primera carga, secando la segunda carga y lavando la tercera. Entonces acá tengo todas mis estaciones de trabajo trabajando de manera simultánea, pero con distintas tareas. ¿Lo ven? Estoy haciendo un pedazo de una, otro pedazo de otra y otro pedazo de otra, pero están trabajando los 3. Sí, Brian. Eso quería preguntar, o sea, que a la tarea que consiste en lavar, la dividimos en subtareas que son independientes para poder hacer eso. Estas subtareas son independientes, pero son secuencialmente dependientes, porque vos no podés secar sin antes haber lavado. Entonces, primero lavás, después secás y después planchás. Tiene que estar esa secuencia. Es necesario esas etapas. Exactamente, son necesarias. Pues primero hago esto y después lo otro. Son secuencialmente dependientes. Pero las tareas son independientes entre sí. O sea, esta ropa no tiene nada que ver con esta ropa. Es buena la observación de Brian en ese sentido. Entonces, fíjense acá lo que al yo aprovechar el tiempo muerto de que se libere el recurso, yo ya lo empiezo a utilizar. Entonces empiezo a este solapamiento, esta ejecución en simultáneo de distintas tareas en distintos recursos. O sea, yo no estoy poniendo 2 lavarropas ni 2 secarropas. Simplemente lo estoy utilizando al mismo tiempo a los recursos ya existentes con tareas distintas. ¿Está clara esa idea? Entonces ahora, ¿cuánto demoraría si yo lo hago en pipelining, al lavado de ropa? ¿Está puesto ahí que es 180? No, un poquito más. Demoro 30 primero, 40 después, 40 después por este, 40 después por este, 40 después por este, son 160, son 210 minutos. Los recursos empiezan a utilizarse apenas estén disponibles. Lavado en pipelining demora 210 minutos. Se hace más rápido. Pero de vuelta, ¿cuánto es la latencia de una tarea? 90 minutos. ¿Cuánto es la latencia ahora de una tarea? Podría ser 90 minutos, o si alguno dice, podría ser hasta un poco más. Porque acá como que demoro 40, 40 y 40, 120. ¿Por qué son estos 40? Porque fíjense que acá están puestos los 40, pero fíjense, no sé si llegan a observar, capaz que en la diapositiva los ven, hay unos huequitos ahí. ¿Por qué? Porque en realidad este demora 40, pero este demoraba 30. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo para ponerlo así, digo, ponerlo junto, demoras 40, pero en realidad este demora menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se rigen siempre que este demora menos, este demora menos, este demora menos,
en algún momento se les va a empezar a acumular ropa. Ropa lavada y que no la pueden secar. Y ahí es donde, ¿qué es lo que tendrían que poner para acumular ropa antes de que la puedan secar? Un canasto, que en términos computacionales se llama buffer. Vamos a ir a un lugar donde vayan guardando cosas hasta que esté disponible. Entonces, para evitar que el canasto, el buffer, lo demás, digamos que son 40. Pero en realidad, este no son 40 y este tampoco son 40. ¿Vamos? Es una primera observación ahí que tenemos que tener en cuenta. Entonces, una tarea demoraría 90 y hasta inclusive, si consideramos estas cosas, demora más. Pero en total, hacer 4 tareas demora menos. Es lo que dijo recién de que muchas veces el pipelining con mejor productividad puede empeorar la latencia. Exactamente. Acá lo vemos. Así nomás, todavía muy por encima, un ejemplo de que la latencia de una tarea es igual o peor. ¿Vamos? Nunca va a ser, pipelining no mejora la latencia. O la deja igual y no la toca, o eventualmente la empeora. Lo que sí mejora es la productividad. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora mi gran cantidad de tareas, en este caso son 4, pero las hago en menos tiempo total. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué métricas podemos utilizar para ver si el pipelining vale la pena o no? Primero, una que es nueva, o bueno, no es nueva, pero es cómo medimos la productividad. La productividad es cantidad de tareas por unidad de tiempo. Entonces, la productividad en pipelining se mide como la tasa de salida. Cada cuánto tiempo yo estoy terminando de hacer una tarea. Son tareas completadas por unidad de tiempo. Después, la aceleración. Y la aceleración es la misma fórmula que venimos utilizando siempre. Es el tiempo original o el tiempo serie dividido en el tiempo que antes era paralelo, ahora es tiempo en pipelining. La latencia es, de vuelta, el tiempo total que demora una tarea, desde que empieza hasta que termina. ¿No? Y la eficiencia, la misma métrica que venimos viendo, trabajo realizado sobre el máximo posible. Y ahora la pregunta es, ¿se animan a calcular estos valores para el ejemplo? Entonces, vamos para atrás. La aceleración, ¿se animan a calcularla? Es una de las más fáciles. 1,71. ¿Pero cómo las has calculado? Dividido el tiempo que demoraba hacerlo, o sea, originalmente sin hacer el pipelining, que era de 360, sobre el 210, que el tiempo que demoraba. ¿Escucharon todo lo que hizo Joaquín? Decían, yo el tiempo original que tenía era 360, el tiempo nuevo es 210, entonces la aceleración es 360 sobre 210. Y eso le da 1,7. ¿Y qué implica ese 1,7? Fíjense, ¿ustedes están multiplicando los recursos acá? No. Los costos, ustedes tenían antes una lavadora, un secarropa y una estación de planchado y doblado. Después de hacer pipelining, ¿qué tienen? Lo mismo. Entonces ustedes no están modificando nada su estructura original, no están modificando nada sus costos, simplemente modificando la organización y la forma de trabajo, están obteniendo una aceleración del 70%. Gratis, por decirlo así. Eventualmente tendré que comprar un canasto, ¿no? O un par de canastos. Pero con casi nada de inversión, estoy obteniendo una aceleración de 1,7. Cuando yo para veces tenía que poner otro, yo iba a comprar otra computadora, otro lavarropa, otro secarropa. ¿Estamos? Pero con muy poca inversión, nula inversión, simplemente organización, obtiene una aceleración del 70%. Interesante. ¿Algunos se animan a calcular la productividad? Ese ya está un poco más difícil. Sobre todo con este dibujito es más difícil. La latencia, ya hemos dicho, podría ser 90,
quizá a veces un poco más, también está un poco turbio. ¿Y algunos sistemas que calculan la eficiencia? Este ya está más duro todavía. Entonces, como ya solamente hemos podido calcular una sola de las métricas de manera fácil, hay que buscar una técnica o alguna manera de cómo podemos hacer para hacer algo de manera sistemática, un cálculo de pipeline. Y tenemos, por suerte, una técnica, que no es una herramienta, pero cómo podemos visualizar una propagación de tareas en un pipeline, que es con un dibujito como este. ¿No? Esto, por supuesto, que no tiene nombre siquiera, sino es una pequeña herramienta de cómo podemos hacer para visualizar y en base a este gráfico, una herramienta gráfica, poder obtener todas las métricas más fáciles. ¿Qué es lo que ponemos en este gráfico? En el eje vertical, distintos puestos de trabajo, que vendría a ser el lavarropas, el secarropas y la estación de doblado y planchado. Hemos puesto L, S y D. ¿Sí? En el eje horizontal va el tiempo, que acá está puesto en cuadraditos de 10 minutos, por eso dice T sobre 10, pero entonces son 10 minutos, 20, 30, etcétera, etcétera, para que sea más cortito el numerito. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a identificar las distintas tareas, que son las cargas de ropa, con colores o letras, números, según lo que ustedes tengan en la cartuchera. En general las chicas tienen varias lapiceras de colores, o en la tablet pueden elegir, tienen infinito, no infinito, pero 16 colores, 65.000 colores. Pero pueden poner letras, números, lo que sea. La idea es identificar las tareas entre sí. Y la idea es empezar que las tareas se vayan desplazando por los puestos de trabajo, siempre y cuando el puesto de trabajo siguiente está disponible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos, en el primer instante empezamos a poner la primera tarea en el lavarropas. ¿Cuánto demoraba? 30 minutos. Entonces pintamos 3 cuadritos. ¿Está claro? Cuando termine el lavarropas, ¿qué pasa? Pasa al secarropas. Entonces empezamos a pintar en el segundo lugar, empezamos a pintar los 40 minutos del secarropa. Cuando termine el secarropa, pasa a la estación de planchado y pintamos los 20 minutos y acá normalmente termina la primera tarea. ¿Me siguen? ¿Qué hacemos con la segunda? Fíjense que acá yo a propósito dejé un hueco acá y puse la segunda tarea que empieza acá, hace los 30 minutos del lavado, después empieza con el secarropa, los 40 minutos del secarropa, pasa a la estación de planchado, hace los 20 minutos del planchado y termina. La pregunta de ustedes es, ¿por qué yo dejé ese hueco acá? Eso es lo que pregunto yo, porque demoraría más tiempo si empezara antes y aparte habría un hueco entre tarea y tarea y haría falta el buffer. La primera pregunta es, ¿demoraría más tiempo? No, demoraría lo mismo, pero necesitaría el buffer para almacenar el valor. Necesitaría un buffer. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan acá y ustedes ponen 10, 20 y 30, cuando lo quieren pasar al secarropa, el secarropa está ocupado. Entonces ahí es donde ustedes dicen, no lo puedo pasar todavía, necesito el canasto. Entonces, bueno, está bien, pongo un canasto, espero 10 minutos, no hay problema. Pero si ustedes después siguen poniendo tareas para lavar, eventualmente el canasto se les va a llenar. Y en algún momento van a tener que esperar. Ahí empeoraría la latencia, empeoraría todas las métricas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ya pícaro y sabiendo cómo viene la mano? Espero 10 minutitos acá. Total, no me jode nada esperar estos 10 minutos ahora. Y cuando yo espero estos 10 minutos, fíjense que ya hay un cierto patrón. ¿Lo ven al coso? Espero de acá y todas las tareas tienen el mismo patrón. Se hace regular. Si tuviera una cuarta tarea que es más larga que la tercera, ya no se puede hacer. Como una cuarta tarea. Las tareas son lavar la ropa. Las tareas son las de colores. Si tendríamos, por ejemplo, un cuarto proceso. Sí, una cuarta etapa del pipeline. Etapa, que sea más larga.
habría ciertas situaciones, no podríamos hacer eso, ponerlo todo seguido. Va a haber ciertas situaciones, sí, ya vamos a llegar, aguantame, en el transcurso de la clase de hoy lo vamos a ver un montón de situaciones problemáticas. Pero por lo menos esto, ¿me entienden hasta acá? Yo dejé ese hueco a propósito por esto. Si es que el siguiente puesto de trabajo está disponible. Ese hueco acá implica que vos no empezás a lavar la siguiente ropa. ¿Entendés? Entonces esperás el lavado de ropa y esperás 10 minutos y cuando pasan 10 minutos, 100 pones el lavado de ropa. Y de esa manera la tarea va tiqui, 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 todo consecutivo. Creo que lo que te limita esa organización es el largo de la tarea, como estaba diciendo Luis. O sea, lo que te está obligando a organizarlo de esa manera y esperar es el largo de la tarea, ¿no? Casi. Hay algo que te está limitando, hay algo que te está complicando ahí. Algunos lo van a ver ahora, otros lo van a ver después del recreo, o quizás antes, después del recreo. Pero por lo menos, ¿se entiende esto? Entonces, fíjense que en el dibujito lo que ustedes tienen que buscar es algún tipo de patrón repetitivo. Y ese patrón repetitivo, visualmente, a veces es fácil de verlo y fácil de encontrar ciertas métricas. Entonces, acá es donde yo explico el hueco acá, que yo mantengo siempre este hueco. Y fíjense que también tengo un hueco acá. ¿Sabes? ¿Qué son estos huecos acá? Porque yo acá termino la tarea. Acá no hago nada y recién acá me llega la siguiente. La hago y la termino. Entonces acá la estación de planchado no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que planchar. Acá tengo la situación inversa. O sea, tengo una tarea, una etapa que demora menos que la anterior, entonces en general está ociosa, pero porque la anterior me está demorando. ¿Lo ven? Entonces estos también son huequitos. Exactamente. ¿Dónde? Eso es lo que querían decir. Ahora, lo que dice esta diapositiva es que con el dibujito, si ustedes lo hacen bien, obtienen fácilmente la duración total. ¿Qué opinan? ¿Es verdad o no? Y sí, porque a la larga empiezo acá, hago los dibujitos de las 4 tareas, termino ahí, y esto era 210 minutos, que es lo que habíamos dicho que demoraba antes. Entonces, está perfecto, la cuarta termina en 210, tengo la duración total. Obtengo la latencia de cada tarea. ¿Cuánto es la latencia de cada tarea? Fíjense que con esta salvedad de dejar un hueco acá, ahí ya me quedan todas las tareas iguales. Que es lo que planteábamos. A veces no sabíamos si me demoraba más, si me demoraba menos, estaba en la duda. Acá las tengo todas iguales. ¿Cuánto demora cada tarea? 90. Todas demoran 90. ¿Lo ven? Dice que me permite sacar fácil la productividad. ¿Cómo saco fácil la productividad acá? Son 4 tareas que se ven muy fáciles y tenemos 21 días de tiempo. Bueno, 210. En realidad lo ves más fácil. Acá, en este instante termino una tarea. ¿No? Después de 40 minutos, termino la siguiente. ¿Y la siguiente cuándo lo termino? 40 minutos después. ¿Y la siguiente? 40 minutos después. Entonces, me da la impresión a mí que yo estoy terminando una tarea cada 40 minutos. Entonces, pero pará, me dice Luis. Si vos terminás una tarea cada 40 minutos, 4 tareas las terminás en 160 minutos. Y acá estás demorando 210. Entonces, hay trampa. Sí, es verdad, hay trampa. No les voy a decir todavía cuál es la trampa, ya se las voy a decir un ratito. Pero fíjense que la productividad está dada, ustedes la pueden ver por cada cuánto intervalo ustedes terminan una tarea. Y fíjense que al dejar el huequito ahí, yo tengo intervalos regulares. Entonces, podría decir que yo tengo una tarea cada 40 minutos. Pero como tiene tan infinito, o sea, pasa eso porque hace tantas tareas que pasa cada 40 minutos. Ahora no se da porque tenemos 4 tareas solamente y perdemos el tiempo de la primera. Exactamente. El problema de lo que dice Luis son todos estos huecos acá, al comienzo.
Pero si yo tuviera, en vez de 4 tareas, 10 tareas, estos huecos acá serían los mismos. Pero yo seguiría sacando una cada 40 minutos. Entonces la duración va a ir tendiendo a la productividad de una cada 40 minutos. Más estos huecos iniciales. Y eso es una característica del pipeline. ¿Está? Pero se puede ver la productividad de esto, ya vamos a ver bajo qué condiciones es una tarea cada 40 minutos. ¿Está? Y además se puede calcular el rendimiento. ¿Cómo calcular el rendimiento? De la misma manera que hacíamos con el perfil de la tarea. Área pintada sobre el área total. ¿Cuánto es el área total acá? Yo tengo 3 estaciones de trabajo, trabajando 210 minutos, o sea, tengo todos esos cuadritos, ¿y cuántos cuadritos tengo pintados? A la larga yo tengo pintado, cada uno son 90 minutos, o sea, estoy trabajando 360 minutos, y en total tengo 630 minutos, que son 210 por 3. O sea, yo como máximo podría trabajar 630 cosas, estoy trabajando 360, entonces tengo un rendimiento de 360 sobre 630. Un poco más de la mitad. ¿Y por qué? Y sí, porque está lleno de huecos. Ustedes los ven a los huecos. Digamos. Tengo hueco al comienzo, hueco al final. ¿No? Pero estoy obteniendo una aceleración interesante sin hacer nada, con un rendimiento bajo. Pero podría sacarle más el jugo. ¿Entienden la forma esta de visualización? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a hacer un par de observaciones que tienen que ver contra la productividad y la eficiencia. Primero, ¿cuánto es la eficiencia de un único trabajador en un sistema serio? Ya lo vimos para paralelismo. 100%. Entonces, si yo tengo ahora M trabajadores en M estaciones de trabajo en pipelining y todos trabajan con una eficiencia del 100%, ¿cuánto sería mi aceleración? A ver si alguno lo saca. Vamos de vuelta. Si yo tengo una persona trabajando al 100%, ¿estamos? Eso es mi único trabajador trabajando en serie. Supongamos que ahora yo pongo 2 trabajadores. ¿Estamos? 2 trabajadores en 2 etapas. Primero trabaja uno, después trabaja el otro. Y los 2 trabajan al 100%. ¿Cuánto creen que podría ser la aceleración? Acá Luis tiró un piletazo así y dijo M. Esperemos que se vaya a escuchar en los micrófonos. ¿Qué opinan el resto? Martina dice, suena razonable. Porque fíjense, ustedes lo van a tener, el primero trabaja al 100%. ¿Cómo? Sí, vaya tranquilo. El primero trabaja al 100%, el segundo trabaja también al 100%, no hay huecos. ¿Estamos? Entonces, a la larga, yo voy a estar sacando si tengo M etapas, voy a estar sacando una tarea en cada intervalo de tiempo. Entonces mi aceleración con respecto al original va a ser M. Va a ser igual a la cantidad de etapas. Entonces, ¿para qué les muestro esto? Para decirles que en un pipeline, si yo tuviera un pipeline que fuese ideal, ¿cuál sería mi estación de trabajo ideal? Una estación de trabajo en la cual yo no tenga estos huecos. No tenga ninguno de todos estos huecos. Y yo tuviera todo lleno. ¿Ven? En ese lugar, en ese pipeline ideal, se va a cumplir que la aceleración es igual a la cantidad de etapas por la eficiencia. Entonces, si la eficiencia es del 100% es igual a 1, la aceleración es igual a la cantidad de etapas. ¿Estamos? Y hay una pequeña aclaración. La eficiencia de todo el sistema no es lo mismo que la eficiencia de cada recurso. O sea, fíjense acá, no es lo mismo la eficiencia en el rendimiento total que ustedes calculan acá de mi tarea que es lavar 4 cargas de ropa, o sea,
mi trabajo total es hacer 4 tareas, 4 lavados de ropa, no es lo mismo que la eficiencia del lavarropa, ni lo mismo que la eficiencia del secarropas. Para ver la eficiencia del secarropas yo tengo que ver solamente una fila. ¿Está claro cuánto tiempo total está el lavarropa ocupado de todo este tiempo? ¿Y a qué hace referencia M sería la cantidad de etapas. M es la cantidad de trabajadores. O la cantidad de etapas. Si cada etapa durase media hora, ahí sí tendríamos una aceleración de M por, o sea, de 3 por. Por ejemplo, acá Alejandro dice, una manera de hacer que... O sea, ¿cuál es mi problema acá? ¿Por qué la eficiencia no está? ¿Por qué la eficiencia no es 100% y esto no es ideal? Mi respuesta es porque está lleno de huecos. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar esos huecos? Y Alejandro tiró una idea de, y capaz que cada etapa debería demorar media hora. Si cada etapa, todas las etapas demoraran lo mismo, que es lo que me está diciendo Alejandro, yo acá elimino este hueco, elimino estos huecos y ya las tengo todos más pegaditos. Y es verdad, ¿no? Sin embargo, te van a quedar estos huecos de acá. La cantidad de etapas. Acá M es 3. O sea, idealmente, si vos pudieras solucionar todos los huecos en la lavandería, vos podrías llegar a una aceleración máxima igual a 3. No podés llegar a 4 o a 3,1 en esta lavandería. ¿Se entiende la idea? Entonces, para ver la eficiencia del lavarropas tenemos que ver solamente la fila del lavarropas. Y ahora, algunas observaciones adicionales con respecto a pipeline. Y de ahí creo que hacemos el recreo. Primero, pipelining no mejora la latencia de una tarea. Esto ya lo hemos dicho. La latencia de una tarea en particular no mejora. O la mantiene igual o eventualmente la empeora. Pero sí mejora la productividad del total de trabajo. ¿Está claro? Otra, detalle importantísimo, por eso está en verde. La productividad de un pipeline está limitado por la etapa más lenta. Si ustedes volvemos acá al dibujito, nosotros hemos llegado a la conclusión de que la productividad podría ser, en el mejor de los casos, de terminar una tarea cada 40 minutos. ¿Se acuerdan? Porque los dibujitos me daban cada 40 minutos. ¿Qué es lo que demora 40 minutos? El secarropas, que está en el medio. ¿Vamos? Entonces el secarropa es mi etapa más lenta. La etapa más lenta de un pipeline me determina la productividad. Entonces fíjense que ahora, ya habiéndoles yo dado este truco, este enunciado, ustedes ya podrían sacar la productividad sin hacer el dibujo. ¿Vamos? Solamente al darles los tiempos inicialmente, ustedes ya podrían decir qué es lo mejor que podrían hacer. Una tarea cada 40 minutos. No pueden mejorar eso. ¿Y qué pasa con el tiempo al principio? Sí, ya. Pero lo mejor que puede hacer es una cada 40 minutos. Fíjense otra tarea, otra conclusión. En un mismo instante hay múltiples tareas ejecutándose al mismo tiempo. Eso lo hemos visto en los dibujitos iniciales. Y fíjense, si lo ven acá también, salud. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, en los 90 minutos, ahí tenemos una tarea lavándose, otra tarea secándose en el secarropa y otra tarea en la estación de planchado. Entonces hay unos instantes en el tiempo en el cual están trabajando las 3 estaciones de trabajo al mismo tiempo con 3 tareas distintas. Eso es una especie de paralelismo, como dice ahí, porque están trabajando todos en simultáneo. Pero no es paralelismo, es pipelining. El mismo sería que sean 2 tareas iguales. Claro, o 2 estaciones de trabajo igual, que vos tengas 2 lavarropas. Claro. Y puedas hacer lavar 2 ropas, 2 cargas de trabajo simultáneamente al mismo tiempo. Entonces, otra conclusión.
de manera ideal, la máxima de aceleración posible es igual al número de etapas. Es lo que les dije recién. En esta lavandería la aceleración máxima que podríamos aspirar es igual a 3. No se puede más que 3 en este ejemplo. Y ahora, si la duración de las etapas es desbalanceada, que es lo que nos pasa, se baja la aceleración, por eso la aceleración que nosotros vimos es 1,7 y no es 3, y baja el rendimiento, que es 57% por ahí, un poco más de la mitad, y no es el 100%. En parte porque la duración de las etapas no es igual, que es lo que planteaba Alejandro. Y después también la aceleración se reduce por los tiempos de llenado del pipe y de vaciado del pipeline. ¿Qué son los tiempos? ¿Qué es lo que se conoce como tiempo de llenado y de vaciado? Todos los huecos, estos, de inicio, que es hasta que la primera tarea llega a la última etapa. Entonces, hasta que yo tengo que la primera tarea llegue a la última etapa, tengo en este caso estos 70 minutos que lo que hago es ir cargando las cosas hasta que llega a la última etapa. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa al final. Acá tengo otro tiempo, ¿ven? Todos estos huecos que yo podría cargar más tareas, pero ya no tengo más. ¿Se entiende? Entonces estos huecos son inevitables. Siempre va a haber una escalerita ahí al final de la última tarea. ¿Está? Entonces estos huecos iniciales y finales son inevitables, que es lo que planteaba Luis también hace un rato. Eso se conoce como tiempo de llenado y tiempo de vaciado del pipeline. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué es un pipeline ideal? Perdón, yo creo que vamos a hacer una más y recreo. ¿Qué es un pipeline ideal? Un pipeline ideal es un pipeline que posee m etapas, todas son equilibradas, o sea, todas tienen la misma duración, y esa duración le vamos a llamar T. Entonces, la lavandería que vimos, ya está claro que no es un pipeline ideal. Es un ejemplo que vimos, pero no es un pipeline ideal. ¿Qué es un pipeline ideal? Un pipeline ideal también es un pipeline que ejecuta una cantidad enorme de tareas. Y todas las tareas idénticas. Entonces, en la lavandería, si yo voy a lavar 4 cargas de ropa, no es un pipeline ideal. Además de que sea desbalanceado, lavar 4 bolsas de ropa no lo hace un pipeline ideal. Para que sea ideal, tiene que ser una cantidad de tareas en la infinita. Ok. Ya lo hacemos en un minuto. Entonces, un pipeline ideal requiere que la cantidad de tareas con las cuales se alimente sea un n muy grande, tendiendo a infinito. De esa manera, podemos decir que trabajamos cuando la cantidad de tareas realmente es muy grande, el pipeline trabaja en estado de régimen. ¿Estamos? Y cuando trabajamos en estado de régimen, podemos decir que los tiempos de llenado y de vaciado son despreciables. En general, la latencia de una tarea en un pipeline ideal es la cantidad de etapas por la duración de cada etapa, porque son todas iguales. M por T. El tiempo serie para ejecutar n tareas va a ser n tareas, la cantidad de tareas por la duración de cada tarea, por la latencia de cada tarea. N por M por T. El tiempo en pipeline va a ser esta ecuación que es dada. Que ustedes se la van a tener que memorizar. No, mentira, no se la van a tener que memorizar. O más o menos. Pero la ecuación es fácil. Porque este m-1, ¿qué es m-1? ¿Qué es m? La cantidad de etapas. Entonces m-1 es la cantidad de etapas menos 1. Entonces m-1 es lo que les dije recién. Es que la primera tarea llegue a la última etapa. Es cuánto tiempo demoro yo en llegar a la última etapa. ¿Lo ven? ¿Y qué es n por t?
es que a partir de que la primera tarea llegue a la última etapa, a partir de ahí estoy sacando una tarea en cada T, estoy terminando una tarea en cada T, porque son todas las etapas igual. Entonces, ¿cuánto voy a demorar? A partir de ahí voy a demorar n por T. Básicamente para tener en cuenta el tiempo de llenado. Exactamente. ¿Vamos? Entonces, ¿cuánta es la aceleración? Esto divide en esto. Y esto dividido en esto les da esa ecuación, que es un espanto, por supuesto. Pero cuando n tiende a infinito, que es lo que dijimos ahí, esta parte se me hace 0, entonces todo esto entre corchetes se me hace 1, entonces toda la aceleración se me hace m. Que es lo que yo les había dicho, en un pipeline ideal, la aceleración es igual a la cantidad de etapas. La productividad es 1 cada t, termino una tarea en cada duración, digamos. Y el rendimiento pasa a ser la aceleración sobre la cantidad de etapas, que un pipeline ideal tiene un rendimiento del 100%. Porque la aceleración es igual a la cantidad de etapas. Ustedes no tienen que aprenderse estas fórmulas. Sí, cómo calcular esto, que es el tiempo de llenado más 1 cada t, la aceleración. No van a tener que hacer esto, pero eventualmente saber que si el pipeline es ideal, la aceleración es igual a la cantidad de número de etapas. Si el pipeline es ideal, el rendimiento es un 100%. Si el pipeline es ideal, la productividad es 1 cada t. Entonces, en todos los ejercicios de la práctica, lo primero que ustedes van a tener que hacer es preguntarse, ¿el pipeline es ideal? Si es ideal, ya tienen acá, en esta diapositiva, cómo se calculan todos los valores. Y después vamos a ver qué pasa cuando no es ideal, que es como la lavandería. Pero lo vamos a ver después del recreo, ¿les parece? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Ahora con aire. Martina va a empezar a hacer frío. Y hay más ruido. Bueno. Esto es lo que habíamos terminado antes del recreo. Son las características de un pipeline ideal. Y les dije, cuando ustedes se encuentren con un problema de este tipo, lo primero que tienen que hacer es preguntarse si el pipeline es ideal o no. Entonces, si es ideal, ya saben, digamos, cómo calcular las métricas y tratan de obtener los valores relativamente fácil. Y ahora la pregunta es, si no es ideal, como la lavandería, ¿qué se hace? Y la situación es que un pipeline deja de ser ideal básicamente por 3 tipos de situaciones. La primera situación que hace que un pipeline deje de ser ideal es no contar con suficiente cantidad de tareas para entrar en estado de régimen. ¿Qué es lo que pasaba en la lavandería? En la lavandería, ¿cuántas tareas teníamos? 4. ¿4 es un número enorme para entrar en estado de régimen? No. Entonces, cuando no tengo suficientes tareas y tengo 4 tareas, ¿qué es lo que tengo que hacer? El dibujito. Entonces, si ustedes en el práctico les dicen, tienen un pipeline, no sé qué más, bla, 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 donde tienen que ejecutar 15 cosas, 15 tareas. ¿15 es un número muy grande? No. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Dibujito. Si yo les doy decir el número de cantidad de tareas, si lo quiero hacer esto 6 veces, 20 veces, un número así, significa que no es ideal. No estamos en estado de régimen y no hay manera de... o sea, ya no es un pipeline ideal. Exactamente. Un número finito. Ahora, si yo te doy un número de... Se ejecuta 1.000.000 de tareas. Ya 1.000.000, por más que te estoy dando el número, es grande. Exactamente. ¿A partir de cuándo consideraríamos que es grande? Porque imagino que puede haber una trampa de eso después. No va a haber una trampa de eso. O te doy un número realmente grande o te doy un número que vos puedas dibujar. Claro, que no sea graficable, digamos.
Claro, a partir de un número que ya el gráfico va a ser muy grande en una hoja cuadriculada, ya ahí se complica. ¿Estamos? Entonces, como si no tengo suficientes tareas, hay que considerar tiempo de llenado y tiempo de vaciado. Que en general se considera uno de los dos, que es el de llenado. El segundo problema común es que las etapas no sean iguales. El pipeline ideal requería, como hemos visto, m etapas de igual duración. Si las etapas no son de igual duración, el pipeline no es ideal. ¿No? Cuando yo no tengo etapas de igual duración, ¿qué es lo que pasa? Me produce cuellos de botella. La etapa más lenta es la que me genera un cuello de botella. ¿Está claro? Y después, la tercera característica que es importante es que sean todas las tareas iguales. Todas las bolsas de ropa sean las mismas. Esto sí tenía la lavandería, es lo único de las tres cosas que tiene la lavandería. Digamos. Pero a veces puede pasar que las tareas sean distintas. ¿Estamos? Ya sea por características distintas, por combinaciones distintas de etapas, pero un pipeline ideal exige que todas las tareas sean iguales. ¿No? Si ustedes tienen después una bolsa de ropa que es de ropa fina, que tiene que ser con doble lavado, o que tiene que tener un secado especial y todo lo demás, ya tiene que pasar por otra cosa. ¿No? Para poder hacer un pipeline ideal, todas las tareas tienen que ser idénticas. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver de estos problemas, vamos a centrarnos bastante en este cuello de botella y un poquito en este. Este es el que más fácil se soluciona, ¿por qué? Porque la solución es conseguir más tareas. ¿Vamos? Básicamente. Entonces, ¿qué nos pasaba en la lavandería? Había una etapa que era más lenta que las demás. La etapa del secarropas. Demoraba 40 minutos. Esa etapa más lenta me limita la productividad, me disminuye el rendimiento y me disminuye la aceleración. ¿Cómo podemos mejorarlo? Ideas. Hay tres maneras de solucionar un cuello de botella. Una de ellas es, bueno, más fácil. Cambiemos el lavarropa y compremos un lavarropa más rápido. Un lavarropa que haga la misma tarea más rápido. ¿Qué? ¿Perdón? Seca ropa, está bien. Está bien puesto y yo dije mal. Entonces, cambiemos el cajero. Saquemos el cajero lento, pongamos un cajero más rápido. ¿No? Cambiemos el auto. Saquemos este auto, pongamos un auto más rápido. Es la solución relativamente fácil. Cambiemos la computadora. Dejemos esta computadora, compremos una computadora más rápida. Para que la tarea sea más rápida. Sí, una solución fácil, pero requiere una cierta inversión. Todo requiere una cierta inversión, la mejora, pero bueno. Otra idea de solución, si por algún motivo no existen secarropas más rápido, no me da el presupuesto para comprar un secarropa más rápido, o a la larga no depende del secarropa, todos los secarropas son iguales, ¿qué es lo que se puede hacer? Es, compremos otro secarropa igual y lo conectemos en serie. ¿Qué vendría a ser conectarlo en serie? Es como dividir la etapa en la que estábamos, dividirla en dos etapas. Y decir, primero voy a secar 20 minutos en un secarropa y después lo voy a secar 20 minutos en otro secarropa. Usted me dice, pero ¿cuál es el sentido de secar 20 minutos en uno y cuando está medio seca la ropa, la paso para el otro? ¿Qué sentido tiene? Que me libera el primer secarropa y puedo empezar a secar ropa cada 20 minutos. ¿Se entiende? Ya lo cual vamos a ver gráficamente. Sí, es la otra alternativa. La otra alternativa es comprar un secarropa igual, en vez de conectarlo en serie, va a ser conectándolo en paralelo. ¿Qué es conectarlo en paralelo? Yo tengo dos secarropas, entonces pongo la ropa en uno, mientras espero los 40 minutos, a los 20 minutos en algún momento pongo en el otro y los tengo los dos secarropas
trabajando en paralelo. La idea es que acá voy a alternar el uso entre uno y el otro. ¿No? Ya vamos a ver si producen exactamente el mismo efecto o no. Entonces, ¿cómo sería la idea? Volvemos al dibujito, porque visualizarlo gráficamente funciona, una buena forma de asimilar los conceptos. Fíjense, en el dibujito ahora yo les voy a marcar el cuello de botella. Yo no les había mencionado antes, pero sí habíamos visto que nos determinaba cada 40 minutos, y eso estaba dado por la duración del secarropa. ¿Cómo determina visualmente el cuello de botella? Acá, porque es la etapa en la cual está permanentemente trabajando. Una vez que le llega una tarea, está permanentemente trabajando, no tiene ningún hueco. Entonces, esa etapa que está sin huecos es la etapa cuello de botella. ¿Se ve? ¿Cómo sería para hacerlo en serie? Primero, tengo que agregar una nueva estación de trabajo porque compré un nuevo secarropa. Entonces ahora ya tengo cuatro estaciones acá: lavarropa, secarropas 1, secarropas 2, estación de doblado. ¿Qué lo quería? Pongo el lavarropa acá, espero los 30 minutos, paso al primer secarropas, lo seco 20 minutos, de ahí lo cambio al segundo, lo seco otros 20, ahí termino de secar, pasa a la estación de doblado y planchado y termina. ¿Se ve? Entonces a partir de ahí empiezo a lavar el segundo, ya no tengo que esperar el hueco, porque cuando termino de lavar ya está libre el primer secarropa. Entonces lo pongo acá, termina de secar el primer secarropa, lo paso al segundo que está desocupado, termina este, lo paso a la estación de planchado que está toda desocupada. Entonces termino todo. ¿Se lo ve gráficamente? ¿Mejora? Sí. ¿Cuánto es el tiempo total ahora? 180 minutos. Entonces, ¿cuánto es mi nueva productividad? Fíjense, acá en 90 minutos estoy terminando una y la otra la termino en 120, la otra la termino en 150, la otra la termino en 180. ¿Cada cuánto estoy sacando una tarea ahora? Cada 30 minutos. O sea, he mejorado la productividad, he mejorado el tiempo total, he mejorado el rendimiento. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? No, dice Luis. ¿Por qué no, Luis? La ecuación es... Que ahora se puede realizar más tareas, si ya tenemos más tiempo muerto, digamos. O sea, si vemos el área total, tenemos más área total. Y tenemos la misma área. ¿Y por qué tenés más área total? Porque agregas uno de estos. O sea, ahora tenemos más unidades de trabajo. Hemos disminuido el tiempo, es verdad. O sea, hemos cambiado un rectángulo por uno más corto, pero más alto. Probablemente la área total sea mayor. Y la tarea que realizamos sigue siendo la misma. 4 cargas de trabajo de 90 minutos cada una. Porque la latencia, si se fijan, sigue siendo 90 minutos. ¿No? Entonces la eficiencia probablemente baje, pero la productividad mejora. ¿Y qué es lo que queremos hacer con Pipeline nosotros? Mejorar productividad. Entonces, es buena la solución. ¿Vamos? Pero fíjense, la productividad de uno cada 30 minutos, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué la productividad es de 1 cada 30 minutos? Porque mi etapa más lenta, ahora, ¿cuál es? El lavarropa. Fíjense, ven que tenemos este cuello de botella. ¿Lo ven? Entonces, fíjense acá, una pequeña conclusión que podemos sacar. Cuando ustedes solucionan un cuello de botella, ¿qué es lo que hacen generalmente? Generan otro. Que ese otro mejor, ¿estamos? Porque me sirve para mejorar, porque sea otro más chico, más importante, pero siempre, o en general, no siempre, la mayoría de las veces cuando solucionan un cuello de botella, aparece un cuello de botella en otro lado. ¿Vamos?
no tendría 2. vas a pasar a mejorar la productividad a 30, ahí sí te va a mejorar la latencia, porque ahora vas a terminar en 80 minutos una tarea, eso sí te va a mejorar un cacho. Vas a seguir teniendo una productividad de una cada 30 minutos. Igual te genera un cuello de botella en otro lado. Ya vamos a llegar. Acá la pregunta, no es una pregunta en realidad, pero dice Luis, para que no haya cuello de botella, todas las tareas deberían demorar lo mismo. ¿Y eso cómo se llama? Un pipeline ideal. Vamos a ver, el pipeline ideal no tiene cuello de botella. Ya vamos a llegar, un poquito. ¿Está entendido entonces cómo sería la solución esta de poner un secarropa, lo que sería en serie? Ahora, ¿cómo sería si lo ponemos en paralelo? Sería alternando el uso. Y veríamos. Empiezo con el lavarropa, 30 minutos. Después paso al secarropas y acá tengo los 40 minutos del secarropa. ¿No? Sí tengo los dos secarropas. Pero cuando termino de secarropas paso al lavado y planchado y termino la tarea igual que antes. Ahora, ¿qué pasa? No espero y empiezo con el lavarropa. Cuando termine el lavarropas, este secarropa está ocupado. ¿Lo ven? Entonces no lo puedo poner. ¿Pero qué pasa? Pero este está desocupado. Entonces lo pongo en el segundo. Hace sus 40 minutos, termina, pasa a la estación de doble de plancha y termina. Pongo la tercera tarea, la lavo, este está ocupado, pero este no. Este está desocupado, porque ya terminó acá. Entonces, este vuelve a ir al primer secarropas. Entonces, ahí es cuando voy alternando el uso, ¿ven? Una tarea va al primero, la segunda va al segundo. Esta va al primero, esta va al segundo. Y va cambiando, según cuál está desocupado. ¿Se entiende? ¿Mejora o no mejora? ¿Cuánto es la nueva productividad? 30 minutos, dice Alejandro. ¿Qué opina el resto? Sí. Y la pregunta que le hago acá es, ¿ponerlo en paralelo es mejor que ponerlo en serie o es peor? ¿Cuánto es la latencia, la eficiencia? La latencia es la misma. Dice Alejandro que la eficiencia es la misma también. La anterior demoraba 180 minutos. Ahora demora 180 minutos también. Son los mismos 4, solamente que los uso de manera diferente. La eficiencia es la misma. La productividad es la misma. La duración total es la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Matemáticamente no hay diferencia. Las soluciones son exactamente iguales. ¿De qué va a depender la diferencia? ¿Dónde va a estar realmente la diferencia? En la tarea en sí. A veces, ustedes van a poder dividir en dos una tarea y va a ser más fácil dividir. Otras veces va a ser imposible dividir una tarea por las características de la tarea y va a ser mejor poner dos en paralelo. En la vida real tiene más sentido poner 12 secarropas en paralelo que ponerlo en serie. Exactamente, va a depender de la tarea en sí, de cómo es, qué es lo que te tiene que ser intrínsecamente. A veces va a ser más fácil ponerlo en paralelo o a veces va a ser más fácil en serie. Lo que ustedes tienen que ver es que cualquiera de las dos soluciones, primero que las dos son soluciones, las dos me solucionan el cuello de botella y las dos son iguales. ¿Está claro? ¿Quedó claro para todos? Ahora, dijimos que cuando solucionamos un cuello de botella, en general me aparece otro. ¿Y qué pasa si quiero mejorar ahora el otro cuello? ¿Cómo hago para solucionar el cuello de botella del lavarropa? Yo acá tengo el cuello de botella con el lavarropa. O sea, yo ya compré un secarropa. Tengo esto. Mejoré la productividad. Y digo, ¿la puedo mejorar más? Sí, claro. ¿Qué es lo que tengo que comprar ahora?
un lavarropa. ¿Y cómo lo conecto? Acá es más difícil decir lavo la mitad de la ropa. Cada 20 minutos tiene que empezar la tarea. O sea, tiene que empezar la tarea cada tanto tiempo como sea la tarea más corta. Que tenga un tipo de asistencia, como sea la ejecución del trabajo más corta. Entonces acá Luis va de vuelta con los piletazos y dice, tiene que empezar cada 20 minutos. ¿Y vas a poder hacer cada 20 minutos? Vas a poder hacer, suponete que compras un lavarropa. Supongamos que ponemos otro lavarropa y lo ponemos en paralelo. ¿Alguien se anima a hacer un dibujito así mentalmente rápido de dónde va a estar el cuello de botella? Fíjense que cuando pusimos acá los 12 secarropas pasamos de 40 minutos, digamos, alternado, entonces está como cada 20. Y este que demora 30, el cuello de botella. Si pongo dos lavarropas en paralelo, como que están funcionando cada 15 minutos uno, entonces demora 15 minutos esto, 20 minutos esto y 20 minutos esto. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuál va a ser el cuello de botella? Secarropa de vuelta o junto con la estación de planchado. ¿Y va a ser un pipeline ideal? No, dice Jean Paul, ¿por qué? Porque sigue teniendo cuello de botella y porque estos van a demorar menos. O sea, tener hueco en el lavarropa. Y no va a ser ideal. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si empezamos a repetir la estrategia y empezamos a comprar y comprar y comprar cosas, llegamos a esto. ¿Qué es lo que vendría a ser? Una lavandera con 3 lavarropas, 4 secarropas y 2 estaciones de planchado. Y cuando yo hago así, fíjense, empieza, todo acá está en paralelo. Empieza la primera tarea, 30 minutos, termina, pasa al primer secarropas. 40 minutos, termina, pasa al primer doblado de planchado, termina. Sigue demorando 90 minutos. Pero 10 minutos después empieza la segunda tarea. Va al segundo lavarropas, que es el que está desocupado. 30 minutos. El primer secarropa está ocupado, el segundo está vacío, va acá. 40 minutos. Este está ocupado, pero este está vacío, va acá 20 minutos y termina. ¿Me siguen? Empieza la tercera acá. Está ocupado, disponible. Entonces lo mandamos a este. Este está ocupado, disponible. 40 minutos. Disponible, ya terminó acá. Entonces lo mandamos acá y termina. ¿Ven? La cuarta tarea, ya terminó. Entonces puede entrar acá. Tengo ocupado, tengo los 3 secarropas ocupados, va al cuarto. Ocupa acá, este está ocupado, pero este ya acaba de terminar, está disponible. Y va acá. ¿Mejora la productividad? Sí. Ahora estoy haciendo en 2 horas. 120 minutos. ¿Cuánto? Mejora la latencia total. ¿Cuánto es la productividad ahora? Fíjense, estoy demorando. Saco acá una tarea, acá termino otra, acá termino otra, acá termino otra. Estoy terminando una tarea cada 10 minutos. Pero, por supuesto, compré un montón de lavarropa, secarropa. Pero he mejorado mucho mi productividad. Imagínense si yo tuviera 10 tareas. ¿Dónde van acá? Yo lo que hago es empezar a pintar todos estos cuadraditos. ¿Lo ven? Y van a ir pintándose todos estos cuadraditos así de esta misma manera ya con una escalerita bastante parejita. Y si tuvieron 1000 tareas, 1.000.000 de tareas, van todos pintaditos perfectos. Y eso es lo mejor que se podría hacer, con un gasto relativamente razonable. ¿No? Entonces, la nueva productividad, ya les dije, una cada 10 minutos. ¿De dónde sacamos esto? La productividad acá es máxima. ¿Cómo hice para comprar tener en total 3 lavarropas, 4 secarropas y 2 estaciones de planchado? Hay que sacar el MCD. ¿Se acuerdan qué es el MCD?
el mínimo común denominador, o denominador común menor, depende de la época en la que han ido a la primaria. Creo que te han visto en la primaria. Sexto grado, creo que antes también. Por ahí ando ya. Quinto. Entonces, nosotros tenemos 20, 30 y 40. ¿Cuánto es el MCD? 10. Entonces, para llegar a 10 hay que comprar 3 lavarropas, 4 secarropas, 2 estaciones de planchado. Ese sería el mínimo. En realidad ustedes lo pueden hacer con 5 también. Sí, lo pueden hacer con 5. Pero ya tienen que comprar una cantidad exorbitante de lavarropa, secarropa y demás para tener una mejora no tan alta en la productividad. Asumiendo que podés tener 1 millón de cargas de ropa y lo podés hacer. ¿No? Entonces, esta solución extrema aumenta significativamente el costo, porque ya es una inversión bastante grande. La pregunta es, ¿vale la pena? Bueno, ya empieza a haber otras cuestiones. La persona seguro vale la pena, pero ya el costo, no sé. Dependerá de la cantidad de tareas. Si ustedes realmente tienen, no sé, 1000 cargas de ropa para lavar por día, y capaz que justifica la inversión. Si tienen 10, no. ¿Está claro? Ahora, esto se usa muchísimo en procesadores. Y es una solución que se llama como super escalar. Porque, digamos, escalar era hacer un pipeline, digamos, común. Super escalar es cuando hacemos un pipeline con esteroides, digamos, con cosas como paralelizado, y mezclamos paralelismo, pipelining, hacemos una ensalada para que ande lo más rápido posible. Eso es lo que vamos a ver en el tema 9 dentro de un mes, un poquito más. ¿Preguntas? ¿Con el ejemplo de la lavandería se entendió? Entonces ahora les cuento el otro problema. Todo esto que les mostré es cómo solucionar cuellos de botella, que era uno de los 3 problemas. Otro era la cantidad de tareas, que había que agregar muchas tareas más. Y el tercero es qué pasa cuando las tareas no son iguales. Por ejemplo, hay tareas de 3 tipos acá. Tareas tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Qué son tareas de 3 tipos? Lo que les dije hace un rato con un ejemplo. Supongamos la lavandería. Las tareas 1 son la tarea estándar. Una bolsa de ropa común y corriente. Resulta que hay otro tipo de tarea que es ropa fina. ¿Alguno lava la ropa? Usas lavarropa automático, esas cosas que tienen un montón de programas para ropa fina, algodón, con agua caliente, con agua fría, doble centrifugado, hay de todo, porque son los distintos tipos de ropa, ¿no? Entonces, resulta que hay una tarea en la cual, un tipo de ropa en la cual, qué sé yo, no se seca, porque son ropa deportiva, no hay que hacer el secado, el centrifugado, no sé qué más. Entonces el agua ya sale bien, supongamos, no sé qué más, no hace falta que vaya a secar ropa. Entonces es un tipo de ropa que se saltea una etapa. O ropa que no se plancha, también puede ser. La lavamos, la secamos y no hace falta plancharla. O ropa que viene muy sucia y hay que lavarla 2 veces. Tienen que lavar, qué sé yo, consiguen un contrato en un hotel y les dan sábanas todos los días, entonces, pero las sábanas hay que lavarlas 2 veces y después recién planchar. Entonces son sábanas que una vez que se las lava hay que lavarlas de vuelta y recién pasa al secado y al planchar. La cuestión que ya son tipos diferentes, requieren que se utilicen de manera distinta las etapas. Siguen siendo lavado, secado y planchado, pero se saltean algunas lo utilizan 2 veces, ya empieza a ser complicado, ¿no? Eso hace que el pipeline ya no es ideal. ¿Está claro? ¿Cómo solucionamos eso? ¿Alguna idea? Con el cuello de botella, a la larga era, bueno, sacar la billetera, ponemos más plata y compramos uno mejor,
o compramos uno igual y lo conectamos de algún modo. ¿Cómo hacemos para mejorar esto? ¿Cómo? Habría que analizar los tipos de tareas, pero ya sea que los tipos siempre son estos, que os duplican las etapas, o se saltean etapas, o las utilizan en distinto orden a las etapas, en vez de hacer 1, 2, 3, que sea 1, 3 y 2, alguna cosa así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A mí se me ocurre que, por ejemplo, mientras la tarea de tipo 2 está haciendo la etapa 3, la tarea de tipo 3 está haciendo la etapa 2, por ejemplo, y la tarea de tipo 1 está haciendo la etapa 4. Así voy aprovechando las etapas que no se utilizan y las tareas que sí lo utilizan. Bueno, a ver, Alejandro plantea algo interesante acá que no sé si se debe haber escuchado, pero dice si vos tuvieras una planificación de tareas y supieras el orden en el que llegan las tareas, vos podrías empezar porque eso me está diciendo de alguna manera, puedes decir, bueno, yo acá me salteo una, listo, me la salteo, pero yo sé que puedo hacer que otra venga para acá, entonces, si yo sé que tengo una bolsa de ropa fina, la pongo después de la sábana y antes de la otra para poder optimizar de esa manera y hacer una planificación del uso. Pero eso implica dos cosas. Primero, que vos realmente sepas exactamente cuáles son las tareas que vas a tener. Y vos sepas de antemano, voy a tener tantas bolsas hoy de ropa fina, tantas bolsas de sábana, tantas bolsas de ropa deportiva, cosas que a veces se sabe, a veces no. Para mí hay que... Y lo segundo es que vos, una vez que tengas eso, tenés que hacer la planificación, ¿no? Que no es necesariamente fácil. Sí, ahora sí, Luis, perdón. Que para mí hay que considerar como el peor caso en el que vamos a hacer el trabajo, cuánto tiempo demoraría esta y también el caso más corto de cuánto tiempo menor, y básicamente proponemos la misma solución que hemos hecho cuando ha sido el proyecto. Entonces ya abarcamos todos los casos. Luis plantea tomar la peor caso, la que más etapas requiere, la que más cuidado requiere, o sea, la más complicada de las tareas, tenerla como ejemplo, agarrar la que menos cuidado requiere, la más fácil de todas, el mejor y el peor caso, y en base a eso hacer una planificación en base a eso. Sí, y ya teniendo eso, hacemos la misma planificación que la solución que al final. Bueno, sin más que no va a funcionar lo de Luis. Lo de Alejandro sí podría funcionar, pero es complicado, porque además, ¿qué pasa cuando vos tenés tu planificación y la haces al principio del día, la tenés hermosa, todo lo demás, ¿cómo? Y te llega Jean-Paul y decís, uy, perdón, me olvidé, pero necesito esto urgente. Agarrar la planificación, hacer un bollito y la tirás, porque siempre pasa, o no, en todo orden, digamos. Más o menos. Pero ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Siempre, con toda la planificación que uno haga, se van a producir choques. Siempre en algún momento, porque no vas a poder nunca tener algo que sea perfecto. No puede haber que sea perfecto en todos los casos, bajo todas las situaciones. Porque vos no podés saber exactamente en qué orden van a llegar, cuántas van a llegar, de cada tipo, etcétera. Y como sea que vos hagas la planificación que trate de hacer Alejandro, en algún momento se le va a producir un choque. O sea, que es un choque que va a haber dos tareas que van a querer utilizar la misma etapa en el mismo momento. ¿No? Ese choque recibe un nombre técnico. Es un riesgo estructural. Que lo vamos a saturar con riesgo. Y uno de ellos son los riesgos estructurales. ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que acabo de decir yo es: dos tareas quieren utilizar la misma etapa, el mismo lavarropa al mismo tiempo. No se puede. Entonces siempre va a haber choques. ¿Cómo hago para hacer, o cómo es una técnica, digamos, más reconocida para evitar este tipo de problemas? A la larga es hacer que todas las tareas pasen por todas las etapas. Entonces dicen, bueno, pero la tarea de ropa fina no necesitaba planchado, o la ropa deportiva no necesitaba planchado.
no importa, es como que hagan que pase a la etapa de planchado, no se planche, no haga nada, pero demore el tiempo que tendría que demorar, sin hacer nada. ¿Se entiende la idea? ¿Qué es lo que hacen con eso? Hacen que en general la tarea demore más. O a la etapa, habría que ir adecuando según lo que vos quieras, pero lo que varía es que al hacer que todas las tareas pasen por todas las etapas, haces que las tareas en general demoren más, porque a veces van a estar pasando y perdiendo tiempo al vicio. ¿Vamos? Pero ¿qué es lo que ganan? No ganan que no hay que planificar y ganan que lo van haciendo. Si todas las etapas demoraran lo mismo, pasaría a ser un pipeline ideal. No habría riesgos estructurales y el pipeline sería ideal. ¿Y qué ganan cuando lo hacen ideal? Todas las ventajas que ya vimos anteriormente. ¿Se entiende? Entonces, si son tareas distintas, la solución pasa por hacer que pasen por toda la etapa aunque no hagan nada. Empeorar la latencia de una tarea en particular para mejorar la productividad del conjunto. Es la solución más aceptada universalmente. ¿Dónde pasa usualmente esto? En un microprocesador. Porque ustedes tienen tareas que son aritméticas, otras de acceso a memoria, otros saltos, y que hacen cosas distintas. ¿Y qué es lo que vamos a tratar nosotros de hacer? Que todas pasen por el mismo producción en serie para que sea mejor la productividad del conjunto. Y algo ustedes han visto en sistemas con micro, creo que han visto este dibujito, donde tienen, por ejemplo, unas tareas que tienen que hacer el fetch, decode, execute, que es el ciclo de instrucción, y la idea es, hago el fetch de la primera, hago el decode de la primera, el execute, y mientras hago el decode de la primera, voy haciendo el fetch de la segunda. Mientras hago la ejecución de la primera, voy haciendo la decodificación de la segunda, y voy haciendo el fetch de la tercera. Y de esa manera, estoy haciendo en pipeline, ideal, supongamos que todas demoran lo mismo, ¿vamos? Y que todas pasan por las mismas etapas. Entonces ahí podría, si esto demora un T, yo podría tener una productividad idealmente de una cada T, pero ya sabemos que hay saltos, los saltos se ejecutan en la etapa 3, pero yo ya cuando ejecuto el salto, yo ya hice un fetch, una decodificación de dos instrucciones que no sé ni cuáles son, entonces ya esto no funciona. ¿Se entiende el problema? Básicamente no es tan bonito, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si hay instrucciones que requieren más etapas? Las tareas deberían ser iguales o muy parecidas. Esta es la idea a lo que vamos a apuntar. ¿Preguntas hasta acá? Tenemos 5 minutitos más para ver un ejemplo. Va. Les voy a introducir un poco el tema, no el ejemplo. Este es un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Cómo volcamos ahora a la realidad un pipeline? Ustedes normalmente, cuando han hecho electrónica digital, han hecho un circuito. Han hecho un circuito que es combinacional, usualmente. Para mantener ciertos estados le han puesto unos latches, o algo así, que están manejados por un clock. Esto es algún circuito que puede servir para cualquier cosa que ustedes manejan, alguna MEF o lo que sea. Tienen un reloj, latches y un bloque combinacional en el medio. Ese bloque combinacional tiene un retardo, le llamamos T. Los latches también tienen un retardo, le llamamos C. Entonces, una etapa que vendría a ser es, ustedes tienen cuando tienen estables estos valores, esto funciona, hace lo que tiene que hacer y guarda el resultado a la salida. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros para mejorar? ¿Cómo haríamos nosotros para separar esto en pipeline? Nosotros lo que podemos hacer es, ¿qué pasa si yo esto lo parto en dos, lo divido en dos? Si yo pudiera este circuito dividirlo
en 2 bloques combinacionales, de manera tal que cada uno demore la mitad. Lo primero que tendré que hacer es, para partirlo en 2, poner otro latch en el medio. ¿Para qué? Para que me guarde el estado entre la primera parte y la segunda parte. ¿Está claro? Tengo que poner un elemento de memoria en el medio. Un buffer o algo. Si yo puedo partir esto idealmente en 2, esto va a ser T sobre 2, esto va a ser T sobre 2, esto va a seguir siendo C, me va a hacer que la lógica combinacional la parto, el nuevo tiempo de ciclo que antes era T más C, va a ser T sobre 2 más C. Eso es casi la mitad. Si yo considero que el tiempo este del latch es despreciable, puedo decir que la frecuencia se duplica. Entonces, esto es cómo se divide una etapa en un circuito. Porque vos estás tratando de partir este tiempo T en 2 mitades iguales. T sobre 2. ¿Cómo? Por eso, vas a obtener tu nuevo tiempo de ciclo que va a ser T sobre 2 más C. ¿No? Porque ya vos vas a tener lo que antes era guardar hasta acá, ahora va a ser solamente guardar hasta acá. Y después guardar hasta acá. Lo vas a hacer en 2 pasos, en 2 etapas. ¿Se entiende? Eso es, así es como haces las etapas en un circuito. Poniendo un buffer en el medio, idealmente partiéndolo en 2 mitades iguales. Habrá que ver si se puede en 2 mitades iguales. ¿Está claro? ¿Seguro para todos? Y ahí es donde vendría un ejemplo con un sumador, pero este ejemplo sí lo vamos a ver en la clase del miércoles. ¿Preguntas? Bueno, llegamos hasta aquí entonces. Los veo el miércoles a las 8. Sí, le voy a hacer yo una pregunta. Esto es de curiosidad. ¿Alguno va a Santiago a ver el partido? ¿Vos vas a Santiago? ¿Qué es eso? Traer un recuerdo para todos, digamos. Y ojalá que venga el miércoles a las 8, ¿no?